15 descubrimientos increíbles de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos más devastadores de la historia, ha dejado un legado de descubrimientos increíbles que siguen fascinando a investigadores y entusiastas de la historia en la actualidad. Es por eso que hoy veremos los descubrimientos más increíbles de la Segunda Guerra Mundial. 15. Increíble descubrimiento de un veterano de la Segunda Guerra Mundial. La guerra deja heridas eternas en personas y sociedades. La Segunda Guerra Mundial, en particular, ha cambiado para siempre hasta las formas de hacer política internacional. Tanto ha influido en todo el mundo, que aún pasados holgadamente los 70 años de su final, sigue dando historias. Un hombre chino de 95 años encontró una bala alojada en su cuello, que data de aquel enorme conflicto bélico. El descubrimiento del proyectil en el cuello de Zhao He se dio durante un examen médico en el hospital de Linji, provincia de Shandong. Allí le realizaron estudios físicos y comprobaron, por una radiografía, la existencia de tal munición. Su herida fue producida por un disparo mientras transportaba a un compañero a través de un río durante la Segunda Guerra Mundial. El ataque, además, le dejó una gran cantidad de esquirlas en el resto de su cuerpo. Según relató, también participó de la intervención china que colaboró con el régimen de Corea del Norte entre 1950 y 1953, durante la Guerra de Corea. Luego de su vida militar, que duró más de 20 años en combate, se dedicó a trabajar en fábricas. Lo extraño es que nunca se percató de que podía tener algo incrustado en su cuello. 14. Barcos de la Segunda Guerra Mundial. Increíbles hallazgos de la Segunda Guerra Mundial en Europa han sido descubiertos recientemente gracias a la prolongada sequía que ha azotado la región. Durante varias semanas, olas de calor extenuantes han asolado el continente, provocando no solo la muerte de personas, sino también la evacuación de comunidades en peligro. Los efectos de esta sequía no solo se han limitado a la pérdida de vidas humanas, sino también a la desaparición de los ríos y lagos que antes eran fuente de vida y prosperidad. Sin embargo, esta situación ha revelado un sorprendente tesoro que había permanecido oculto bajo las aguas durante mucho tiempo. El río Danubio en Serbia, afectado por los bajos niveles de agua, ha dejado al descubierto los restos sumergidos de barcos pertenecientes a la Segunda Guerra Mundial, aún cargados con explosivos. Estos buques, encontrados cerca de la ciudad de Prahovo, formaban parte de una flota nazi que se hundió en el año 1944. 13. Buzos hallan una máquina nazi Enigma en el mar Báltico. Buzos de origen alemán que exploraban las profundidades del mar Báltico en busca de redes de pesca desechadas se encontraron con una peculiar máquina de codificación Enigma utilizada por el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Se presume que fue arrojada al agua desde un submarino que se hundía. Inicialmente, los buzos creyeron haber encontrado una máquina de escribir atrapada en una red en el lecho marino de la bahía de Helti. Sin embargo, al examinar detenidamente el objeto, se dieron cuenta de que se trataba de una Enigma, un dispositivo altamente sofisticado utilizado por los nazis para codificar mensajes secretos durante la guerra. Este descubrimiento es de suma importancia, ya que la máquina de cifrado Enigma fue considerada durante mucho tiempo como una de las más impenetrables del mundo. Su complejo sistema de codificación dificultaba enormemente la tarea de descifrar los mensajes enemigos, lo que brindaba a los nazis una ventaja estratégica significativa. La Enigma consta de una serie de rotores y cables que permiten la sustitución de letras y números, generando así una secuencia aparentemente aleatoria de caracteres. Esta secuencia era la que se transmitía como mensaje, y una vez recibida, solo podía ser descifrada por aquellos que conocieran la configuración exacta. 12. Cubiertos de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que han pasado ya 75 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, todavía siguen saliendo a la luz nuevos datos sobre este oscuro momento de la historia. Un reciente trabajo de restauración en el campo de concentración Auschwitz, el cual se convirtió en el epicentro del holocausto nazi, reveló varios objetos nunca antes encontrados. Se trata de cuchillos, tenedores, tijeras, herramientas, trozos de piel y restos de calzado que fueron descubiertos en el bloque 17, el cual se cree que albergaba a prisioneros con habilidades artesanales, aunque no se sabe con certeza por qué habrían escondido estos artículos. La importancia de estos hallazgos radica en que nos permiten tener una visión más completa de la vida en el campo de concentración durante aquellos tiempos tan oscuros. 11. Casco de acero del ejército nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial,
se realizaron numerosos descubrimientos increíbles que revelaron la historia y los objetos utilizados por las diferentes facciones militares. Uno de estos descubrimientos notables fue el casco de acero del ejército nazi. El casco nazi es reconocido por su forma cúbica, con una pequeña visera y un faldón acampanado que proporcionaba protección adicional para el cuello. Este diseño único se convirtió en un símbolo icónico de la Alemania nazi durante la guerra. Uno de los aspectos más fascinantes de este casco es la presencia de insignias y símbolos nazis en su superficie. En uno de los laterales, justo debajo del agujero de ventilación, se encuentra la insignia del ejército nazi, que consiste en una esvástica rodeada por una corona de laurel. Esta insignia representaba el poder y la autoridad del régimen nazi. En otro lateral del casco se puede encontrar una bandera alemana, una bandera tricolor con los colores negro, rojo y blanco. Esta bandera era el símbolo nacional de Alemania durante el período nazi y representa la unidad y la identidad alemana. El descubrimiento de estos cascos nazis en diferentes partes del mundo ha sido emocionante para los historiadores y los entusiastas de la Segunda Guerra Mundial. Estos objetos son considerados valiosos para la comprensión de la historia y para preservar la memoria de aquellos tiempos oscuros. 10. Mapa de un tesoro nazi. En un sorprendente descubrimiento relacionado con la Segunda Guerra Mundial, se ha publicado el mapa de un tesoro nazi que detalla la ubicación de joyas robadas durante el conflicto. Este mapa, revelado por primera vez en 78 años, muestra la localización de un valioso botín que contiene una serie de objetos robados de un banco en Arnhem por los soldados nazis en agosto de 1944. Según Swiss Info, este tesoro está valuado en millones de dólares y está compuesto por joyas, relojes y diamantes de elevado valor, aunque su valor histórico no sea considerado. El mapa revela la región de Betuwe, en Gelderland, Países Bajos, como el lugar donde estos elementos fueron enterrados. Este descubrimiento ha generado gran expectativa entre los historiadores y expertos en la Segunda Guerra Mundial, quienes consideran que esta revelación podría arrojar luz sobre el saqueo y los tesoros ocultos durante el conflicto. Además, se espera que este hallazgo pueda ayudar a recuperar estos objetos robados y devolverlos a sus legítimos propietarios o a sus descendientes. La Segunda Guerra Mundial fue un periodo de gran agitación y violencia, y el saqueo de tesoros por parte de los nazis fue una práctica común en aquel entonces. Durante la guerra, los nazis se apoderaron de innumerables obras de arte, joyas y otros objetos de valor, muchos de los cuales aún están desaparecidos. Este mapa del tesoro nazi es una evidencia tangible de los crímenes cometidos durante la guerra y una oportunidad para desenterrar la historia oculta detrás de estos objetos robados. Su publicación después de tantos años es un hito significativo para los investigadores y para aquellos interesados en la historia de la Segunda Guerra Mundial. 9. Submarino británico. Un grupo de buceadores ha localizado los restos del submarino británico HMS Triumph, hundido durante la Segunda Guerra Mundial. El submarino desapareció en enero de 1942, mientras realizaba una misión secreta en el mar Egeo. El descubrimiento del Triumph resuelve un misterio de décadas y aporta nuevos detalles sobre sus operaciones encubiertas en Grecia durante la guerra. El Triumph fue uno de los submarinos más exitosos que operaron en el Mediterráneo. Realizó 21 patrullas de guerra, hundiendo varios buques y submarinos italianos. 8. Avión de caza Curtiss P-40. Se han hecho descubrimientos asombrosos en relación a la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el estrecho de Kerch, donde se está construyendo el puente de Crimea. Durante esta construcción, un avión de caza Curtiss P-40 de la época de la Gran Guerra Patria fue extraído del fondo marino, según informa el portal del proyecto Most Life. El jefe de la expedición de búsqueda Gran Desembarco 2017, Alexander Elkin, reveló que esta aeronave fue derribada durante la operación Kerch-Eltigen en 1943. Dicha operación fue llevada a cabo por las tropas soviéticas y la flota del Mar Negro, con el objetivo de liberar a la península de Kerch. Este descubrimiento es sin duda impresionante, ya que nos permite tener un vistazo más cercano a los eventos históricos que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial. El avión de caza Curtiss P-40 es reconocido por su participación en numerosos combates durante este conflicto, y ahora, gracias a esta expedición de búsqueda, podemos apreciarlo en todo su esplendor. 7. Cápsula del tiempo nazi. Un profesor de historia organizaba las reformas de casa de su tía, cuando dio con un periódico de 1945 tras un revestimiento de yeso que se había desprendido.
dio con el hueco en la pared, de unos 30 centímetros de ancho, y poco a poco fue sacando un broche con el águila, puños de latón, así como cartas y documentos oficiales de la NSB. Los especialistas piensan que todo el material se escondió dentro de la cavidad de la pared apresuradamente en abril de 1945, cuando los miembros nazis escucharon que las tropas estadounidenses marchaban hacia la ciudad. 6. Tesoro del SS City of Cairo. Un tesoro valorado en 34 millones de libras esterlinas ha sido rescatado del fondo del océano. Se trata de un cargamento de monedas de plata que estaba a bordo del barco inglés SS City of Cairo, cuando fue hundido por el submarino U-68. El 6 de noviembre de 1942, el barco se encontraba a 480 millas al sur de la isla de Santa Elena, en su trayecto desde Bombay, India, hacia Inglaterra, cuando fue impactado por un primer torpedo a las 21:36 horas. El capitán Carl Friedrich Merten, al mando del U-68, ordenó 20 minutos más tarde el lanzamiento de un segundo torpedo, que finalmente hundió la embarcación. Fue en el año 2011 cuando los expertos de la empresa Deep Ocean Search comenzaron a buscar los restos del naufragio por encargo del gobierno británico. 5. Escultura nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo numerosos descubrimientos increíbles que han dejado una huella imborrable en la historia. Uno de estos hallazgos notables fue el descubrimiento del águila nazi del acorazado Graf Spee. El Graf Spee fue un acorazado alemán que participó en varias batallas navales en el Atlántico Sur. Fue un barco de guerra temido por su potencia y habilidad para hundir barcos enemigos. Sin embargo, en diciembre de 1939, después de una serie de enfrentamientos con la Marina Británica, el Graf Spee se vio obligado a refugiarse en el puerto de Montevideo, Uruguay. En ese momento, el capitán del Graf Spee, Hans Langsdorff, recibió la orden de hundir el barco para evitar que cayera en manos enemigas. Como parte de la tradición naval alemana, antes de hundir el barco, se retiró el águila nazi, un símbolo distintivo de la embarcación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el barco fue desmantelado y el águila nazi se perdió en el tiempo. Sin embargo, en 2006, un grupo de buceadores mexicanos realizaba una expedición en las aguas cercanas al puerto de Montevideo, cuando hicieron un descubrimiento sorprendente. Bajo las aguas, los buceadores encontraron una pieza metálica oxidada que resultó ser el águila nazi del Graf Spee. Este hallazgo histórico fue recibido con gran emoción y se convirtió en un símbolo de la derrota del nazismo y la victoria de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. 4. Mortero soviético. Durante la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo numerosas batallas en diferentes frentes y cada una dejó su huella en la historia. En la actualidad, aún se descubren objetos y artefactos que nos permiten conocer más sobre este conflicto global. Uno de los descubrimientos más recientes es una cáscara de mortero soviético de 50 milímetros, encontrada cerca de Kiev, Ucrania, utilizando un detector de metales. Este hallazgo es realmente sorprendente, ya que nos brinda una visión más detallada de las armas y municiones utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. La cáscara de mortero soviético de 50 milímetros era un proyectil utilizado por el Ejército Rojo para atacar posiciones enemigas a corta distancia. Su tamaño y peso permitían un manejo más sencillo y una mayor precisión en comparación con otros tipos de munición. 3. Soldado japonés. Aunque pueda parecer mentira, casi 20 años después del fin del conflicto bélico, seguía existiendo un soldado japonés oculto en plena jungla que seguía luchando por el honor de su país, creyendo que sus superiores irían a buscarle allá donde quedó oculto en el país en el que estaba destinado cuando comenzó la guerra. Esta es la increíble historia de Hiro Onoda. Onoda recibió una orden extraña. El mayor Yoshimi Taniguchi, jefe de este lugarteniente, le ordenó que se escondiera en la isla y que siguiera luchando hasta el final de su vida, prometiendo que en algún momento volverían para rescatarlo. Así, aunque la Segunda Guerra Mundial acabó oficialmente en septiembre de 1945, un pequeño grupo de 4 soldados continuaban luchando por Japón escondidos en Filipinas. Sería en el año 1950, cuando uno de los 3 soldados, a las órdenes de Onoda, decidió huir de su grupo y entregarse a las fuerzas filipinas, creyendo que efectivamente había acabado la contienda. Tras dar a conocer la existencia de su grupo, los soldados filipinos no dudaron en buscar a los otros 3 refugiados, y no sería hasta 1954, cuando Onoda por fin sabía que la guerra había terminado. 2. Red de túneles. Para quienes viven en ciudades antiguas y con mucha historia, es natural escuchar noticias sobre hallazgos de secretos y tesoros que se esconden en los rincones más ocultos de sus misteriosas y milenarias metrópolis. Este año le tocó a Nápoles, en Italia.
encontraron una increíble red de túneles y cuevas bajo tierra, repletos de vehículos vintage y reliquias que datan de la Segunda Guerra Mundial y habían quedado olvidadas en el tiempo. Esta red de túneles se utilizó principalmente como refugio durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, 150 metros debajo de la Piazza del Plebiscito. 1. Base de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades y pueblos en todo el mundo fueron bombardeados y destruidos. Coventry, en Inglaterra, fue una de las ciudades más afectadas por los ataques aéreos alemanes. Sin embargo, no fue hasta hace poco que un hombre y su familia descubrieron algo increíble debajo de su hogar. Mientras realizaban algunas renovaciones en su casa, el hombre encontró una puerta oculta en el sótano. Al abrir la puerta, se encontró con un pasillo oscuro que llevaba a un búnker subterráneo. Este búnker, que había estado oculto durante más de 70 años, resultó ser un vestigio de la Segunda Guerra Mundial. El búnker estaba en buen estado de conservación y estaba equipado con camas, mesas y sillas, lo que indicaba que había sido utilizado como refugio durante los bombardeos. También se encontraron mapas y documentos antiguos que revelaban información sobre la guerra. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like. Eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.